Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes una propuesta de ley de amnistía general para cientos de los considerados presos políticos en el país. Esto mientras Estados Unidos anunció la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela. El gobierno de Cuba denuncia que Estados Unidos pretende asfixiar la economía de Cuba con la amenaza de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida de fascista y México advirtió de una crisis humanitaria de gran alcance. Nuevas protestas en Minneapolis contra las redadas del ICE. Cientos de personas rechazan la presencia de agentes federales tras la muerte de 2 personas a manos de los oficiales. Esto mientras el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles en el caso de Alex Pretty. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, durante la inauguración del nuevo año judicial, anunció una propuesta de ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la fecha. Esto quiere decir que con dicha iniciativa se verían beneficiados los más de 700 presos por motivos políticos que aún permanecen en las cárceles venezolanas, muchos de ellos en el llamado Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, que sirve como centro de detención y de tortura y que se convirtió en símbolo de la presión en el país. Desde la oposición piden que la amnistía cubra a todos los considerados presos políticos y personas que viven en el exilio. Escuchemos. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Y ahora hablamos de un nuevo capítulo de la guerra comercial de la administración Trump, centrado esta vez en Cuba. Los habitantes de la isla, contra la que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años un embargo económico, comercial y financiero, reaccionan a la orden ejecutiva de Donald Trump de imponer aranceles a todo aquel que venda crudo a La Habana. Uno de los países que más recientemente envió petróleo a la isla del Caribe es México, y por ello su presidenta Claudia Sheinbaum alertó de una posible crisis humanitaria en el país. Aquí los detalles. El cerco a Cuba es cada vez más estrecho y ahora que Trump quiere imponer aranceles a todo aquel que le venda petróleo a la isla, sus habitantes no tienen otra salida que contener la respiración. Yo pienso que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos, entre comillas, según como tú lo veas. Yo creo que Cuba es amenaza para los cubanos, no para Estados Unidos. Para los mismos cubanos que dentro sigue el gobierno, es amenaza para los mismos cubanos. La medida que va a tomar Trump es un poco, creo que dura, porque al final el que va a afectar va a ser al pueblo, no al gobierno. Debe ser un poco más caliente la vida para el cubano, es lo que yo pienso. Porque salida no tenemos de hace tiempo y cada vez que viramos para atrás lo vemos peor. Desde México, uno de los pocos aliados que le quedan a La Habana, lamentan esta medida de presión. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La presidenta mexicana dijo que su gobierno estudia alternativas para ayudar al pueblo cubano, ahora que de facto es el principal proveedor de crudo para los cubanos. Un efecto dominó que comenzó con la captura de Nicolás Maduro y de la presión de Washington sobre Miraflores. Ahora que Venezuela se encuentra bajo la lupa de la Casa Blanca, La Habana perdió a su principal valedor. Y Trump, mediante la firma de una orden ejecutiva esta semana, dejó claro que todo aquel que mande petroleros a la isla recibirá la ya habitual reprimenda del despacho Oval.
Ahora vamos a Minneapolis. Pese a las heladas temperaturas, los ciudadanos salieron nuevamente a las calles. Terrorismo doméstico y paren de atacar a mis vecinos son algunas de las frases escritas en carteles de miles de ciudadanos que llevan en manos por las calles de la ciudad. Protestan contra las redadas migratorias del ICE y la muerte a tiros de 2 ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretty. Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación de derechos civiles en el caso de Pretty. Se trata de un cambio de tono de las autoridades que hasta hoy habían centrado las investigaciones en el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes anti-inmigración. El presidente Trump ha dicho repetidamente que, por supuesto, esto es algo que vamos a investigar. No significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal sea algo que se trate en el ámbito de los derechos civiles. Depende de las circunstancias. También en la Unión Americana, el Departamento de Justicia publicó lo que serían 3 millones de documentos de la investigación contra el pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Esta divulgación contiene documentos que hacen referencia al presidente Donald Trump, pero también a otras figuras destacadas como el fundador de Microsoft, Bill Gates, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el multimillonario británico Richard Branson. Sobre el mandatario republicano, los archivos incluyen una lista elaborada por el FBI de acusaciones de agresión sexual relacionadas con él y muchas de ellas provenientes de llamadas anónimas y denuncias no verificadas. En más información, el diario estadounidense The New York Times publicó este viernes que Estados Unidos y Argentina están en conversaciones para firmar un acuerdo por el que el país sudamericano aceptaría recibir a migrantes de terceros países deportados desde la Unión Americana. El medio da como fuentes a personas que están al tanto de las negociaciones y a registros del gobierno estadounidense a los que logró acceder. Y sin embargo, no existe confirmación oficial de ninguno de los dos gobiernos hasta el momento. Nos cuenta más desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Según el New York Times, de concretarse el acuerdo, Argentina aceptaría recibir a personas que entraron a Estados Unidos sin papeles y fueron detenidas cerca de la frontera. El diario indica que la idea es que los deportados pasen por Argentina antes de seguir hacia sus países de origen. El acuerdo no sería el primero en su tipo. En 2025 Estados Unidos selló acuerdos con Ecuador y Paraguay para enviar solicitantes de asilo a esos países. Fue noticia el envío de deportados a El Salvador que terminaron presos allí. También Costa Rica recibió migrantes deportados de Estados Unidos. En France 24 intentamos sin éxito obtener una respuesta de la Cancillería argentina para confirmar que efectivamente se avanza en un acuerdo con Estados Unidos. Pero el presidente Javier Milei en su cuenta de X replicó un mensaje de un militante libertario muy cercano a él que decía: es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. En cualquier caso, la noticia llega en un contexto en el que el gobierno argentino incrementó su retórica anti-inmigración, algo que contrasta con la histórica apertura argentina a recibir ciudadanos de otros países. Para finalizar, el séptimo arte está de luto. La actriz de cine estadounidense Catherine O'Hara falleció este 30 de enero a la edad de 71 años en su casa de Los Ángeles. A lo largo de su trayectoria formó parte de importantes filmes de la década de 1990 como Mi pobre angelito y Beetlejuice, y más recientemente en series de televisión como The Last of Us. Conozcamos más de su carrera en el siguiente informe. Un grito que se apagó para siempre. Catherine O'Hara, la recordada mamá de Kevin en Mi pobre angelito o Delia Dietz en la obra de Tim Burton Beetlejuice, falleció tras luchar contra una enfermedad a la edad de 71 años. El director Tim Burton no ocultó su pesar. Fuiste una parte especial de mi vida y de mi vida después de la muerte. La información sobre su muerte fue dada a conocer por su agencia, pero sin mayores detalles. Catherine O'Hara nació en Toronto, Canadá, y fue allí donde realizó sus primeras interpretaciones para televisión. Su carrera en la gran pantalla comenzó en 1980, donde actuó en papeles secundarios, entre ellos el de Delia Dietz en Beetlejuice, pero fue el éxito de taquilla Home Alone, Mi pobre angelito para Latinoamérica, el que la inmortalizaría para siempre. El actor Macaulay Culkin, quien representó a su hijo en el film, lamentó su pérdida. Pensé que teníamos tiempo, quería más, quería sentarme a tu lado, te escuché pero tenía mucho más que decir, te quiero, nos vemos luego. Este abrazo entre los actores dado en 2023 será recordado por siempre, pero más por Kevin, cuya madre ahora velará por sus travesuras desde el cielo.
Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima.